agradezco a la universidad el haberme invitado a este seminario internacional. El día de hoy voy a tratar el tema de la donación de órganos, el final o el principio de la vida. Es conocido por todos que desde 1979 existe en Colombia una ley de trasplantes. Sin embargo, esta fue regulada en agosto de este año y lo que se busca es crear un marco de seguridad para que los cirujanos puedan llevar a cabo estos trasplantes y también animar a la donación de órganos. Esta conferencia como tal está propuesta en 3 partes. Una de ellas, la parte inicial, es una breve reseña histórica sobre la medicina de los trasplantes. La segunda parte, y que se constituye como su columna vertebral, hace referencia a la definición de la muerte. Y en un tercer tema es el estado del arte, cómo está Colombia con respecto a la ley de donación de órganos y cómo se relaciona con los países de la región, especialmente México y Chile. Finalmente, algunas consideraciones de cómo percibe la población colombiana esta nueva regulación de la ley de órganos. Dando pues entonces inicio a esta conferencia con la historia de la medicina de los trasplantes. Obviamente el deseo de recuperar o reparar parte de nuestro cuerpo parece ser un sueño desde la antigüedad. Es posible encontrar desde vestigios en la prehistoria de tejidos que han sido trasplantados no viscerales. Sin embargo, como sucede todo en la medicina, se dio un gran avance después de la Primera Guerra Mundial, debido a las quemaduras, las heridas en las batallas. Las acciones y los experimentos que aquí se llevaron a cabo permitieron hacer la observación de que el rechazo del injerto es un fenómeno inmunológico asociado a los conceptos de sensibilización, memoria y tolerancia. Hacia 1954 se realiza el primer trasplante renal entre 2 mellizos. El receptor sobrevive 8 años. Esto fue realizado por el doctor David Hom en el Peter Ben Brickman Hospital en Boston. Y hacia 1963, Guy Alexandre en Louvain, Bruselas, realizó el primer trasplante renal a partir de un cadáver en situación de muerte cerebral y con corazón latiente. Hago mucha énfasis con respecto a la muerte cerebral porque este es el concepto que se va a constituir en la piedra angular de la definición de muerte. Y obviamente esto es algo que va a trascender hasta nuestros días con esta definición. Hacia 1967, en Ciudad del Cabo, en Groote Schuur Hospital, en Cape Town, Sudáfrica, Christian Bernard realizó el primer trasplante cardíaco en el ser humano. Se trataba de una persona joven, de una mujer que había tenido un accidente de tránsito y había sufrido lesiones cerebrales graves. Realmente las funciones cerebrales eran mínimas cuando el doctor Bernard le propuso a la familia que ella fuera donante para el trasplante de un corazón. Después de un proceso de reflexión, el padre de la donante le expresa al doctor Christian: si ya no existe esperanza para mi hija, intente usted salvar a ese hombre. Y el donante, el receptor, fue un varón de 54 años que tenía una miocardiopatía isquémica en estado terminal. Hago mucha relevancia con respecto a la expresión que hizo la familia, porque es de las primeras reseñas que tenemos de ese consentimiento, de esa expresión de la voluntad de la donación que no corresponde al donante vivo, sino a la familia. Efectivamente, después de que se dio este consentimiento, se instalaron tanto donante como receptor en salas adyacentes. Una vez que fueron verificados el cese de la actividad cardíaca con un electrocardiograma, la respiración había ya cesado, básicamente se había declarado la muerte de la donante, se procedió a la extracción del órgano y a que fuera injertado en el paciente receptor. Después de que se cerró el tórax y se comprobaron que los signos vitales habían reiniciado, pues obviamente se dio como exitoso este trasplante.
Mucho de la historia de los trasplantes ha transcurrido hasta el día de hoy y obviamente pues este tema llegó a Colombia. El primer trasplante de riñón que se realizó en Colombia fue en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios, en 1966. Como ya lo había hablado antes, desde 1979 existe en Colombia una ley sobre trasplantes. En agosto 4, esta ley es sancionada por el presidente, muy reciente, la ley 1805 sobre donación de órganos. El propósito de esta nueva regulación de la ley, como ya se los había mencionado, es contribuir a crear un marco de seguridad para los cirujanos que llevan a cabo trasplantes y animar a la donación de órganos. Con la entrada en vigor de la ley, obviamente se va a proponer una discusión ética que se centrará en Colombia especialmente en torno al problema de una distribución justa de los órganos. Según la ley, la muerte del donante del órgano es requisito para la extracción. Dicha muerte se determinará según el estado de la ciencia médica. Determinante es, por tanto, la muerte cerebral, la destrucción de todo el cerebro. Sin embargo, quiero dejar la siguiente reflexión en el auditorio. Sin embargo, las inyecciones de células fetales son solo interesantes si son tomadas del cerebro de un feto vivo. Realmente la tesis de que se está muerto ofrece una solución jurídica sencilla para el permiso del trasplante. A este respecto, Hans Thomas indicaba que en la mera consideración de que la muerte cerebral se tomara como un parámetro confiable para la extracción de los órganos, podía suscitar debates con respecto a casi levantar la prohibición de la muerte, del permiso de matar. Por tanto, algunos autores que estaban preocupados por este tema encontraron que definitivamente la expresión de la donación, de la voluntad de donación, podía hacer confundir con respecto a casi solicitar la muerte por anticipado o algo muy cercano a esto. Por lo tanto, entonces aceptaron que la muerte cerebral era igual a la muerte. Por lo tanto, se trata entonces de un argumento jurídico, racional, pragmático, para una determinación ontológica en sentido clásico. La primera definición aceptada sobre la muerte cerebral se publicó en 1968 en un documento muy conocido como el Informe Harvard, que describe el problema del coma irreversible como muerte cerebral en aquellas circunstancias en las cuales el paciente tiene ausencia completa de conciencia, motilidad y sensibilidad, ausencia de respiración espontánea, así como ausencia de reflejos del tallo y del trazado isoeléctrico, el electroencefalográfico es isoeléctrico o plano. Por tanto, es la definición de la muerte algo muy complejo, en la medida en que existe una discusión acerca de cuál es la vida que realmente muere. La que queda terminada, esto en el sentido de que primero cesa la vida humana y después deja de existir la persona. La vida biológica humana, que se refiere al enfoque orgánico del cuerpo, del ser humano como tal. A este respecto se han dado bastantes discusiones, teniendo en cuenta que se considera que la muerte biológica es la muerte del cuerpo y la muerte cerebral corresponde a la muerte de la persona. A este respecto existen algunos pronunciamientos como el de Engelhardt en los fundamentos de la bioética, donde nos dice que el término de la vida del cuerpo humano y la vida de la persona tienen un símil, un punto que les es común, el alma, y esta no es considerada como un agente moral, sino más bien que a través de ella fluyen algunas situaciones que son vegetativas o animales que terminan animando al organismo. Pronunciamientos también como el de Tomás de Aquino, que nos describe el alma como nutritiva, sensitiva e intelectual, en donde esta última incluía la realidad de las otras dos en la vida corpórea, lo que llevó a ver el alma como un catalizador de los procesos orgánicos.
Muchas discusiones se han dado con respecto a este tema desde varios escenarios de teólogos, filósofos, y sin embargo todos consideraban que realmente era la medicina la que le correspondía determinar cuál era el momento de la muerte, cómo se declaraba entonces la muerte. A este respecto, hubo un pronunciamiento del Papa Pío XII con vistas a la constatación del momento exacto de la muerte, desde el punto de vista de la religión, acerca del momento exacto de la separación del alma y el cuerpo. Incluso acerca de la incongruencia que había entre esos conceptos, separación y cuerpo. Se trata de constatar cuándo acaba el efecto del alma, es decir, cuándo deja de transmitir vida al cuerpo, al organismo como una totalidad unitaria. Así se expresa la Iglesia Católica hasta el momento. Por otra parte, en la decisión que tomó el Comité Ad Hoc de Harvard en el informe de 1968, lo que se pretendía era fijar un poco más ese concepto de muerte cerebral. Y era lógico que era necesario precisarlo, puesto que ya el paro cardíaco no constituía realmente la señal irrefutable de la muerte. Básicamente ya existían las maniobras de reanimación, existía el masaje cardíaco, incluso el trasplante cardíaco, se introdujo la máquina de circulación extracorpórea, por lo tanto el corazón ya no realmente representaba como ese órgano que más se necesitaba. Incluso las señales que estaban asociadas a la muerte con el paro cardíaco, que eran la pérdida de la movilidad, la motilidad, el enfriamiento, la rigidez, el olor pútrido, todos esos signos que eran señales fiables de la muerte. Realmente lo que se consideró es que esa interacción que había entre cerebro y corazón consistía realmente en que al fallar las funciones del cerebro, obviamente se paraliza la respiración, el corazón que se alimenta de ese oxígeno también entra en un paro y obviamente se suceden los demás hechos pues de la muerte. Era obvio entonces considerar que debía definirse la muerte en el momento de la destrucción total del cerebro, del daño cerebral ya como una señal irreversible. Como una señal irreversible. En este momento, entonces, también se argumentan otras líneas de argumentación, como la muerte de la persona. Esta es la teoría de la espiritualidad. Esta tesis concierne al ser persona con determinadas funciones cerebrales, pero las mismas no terminan una vez finalizada la función del cerebro, sino cuando el córtex está destruido o dañado. El córtex es la región del cerebro donde básicamente se genera nuestro concepto de entorno, de uno mismo. El paciente sigue aún respirando espontáneamente. Sin embargo, la teoría de la espiritualidad nos tienta a ya darlo por muerto. Por lo tanto, el concepto de la muerte cerebral obliga a trasladar esta competencia de una experiencia humana tan elemental como es el encuentro con un muerto a una instancia científica. La comprensión científica tiene una base irrenunciable en la experiencia humana general. De tal manera que quién vive y quién está muerto. De acuerdo a Gunther Porner, la ciencia es la que se encarga legítimamente solo del cuerpo humano como un órgano vivo. Por lo tanto, la vida no es propiedad del organismo, sino más bien su forma de existencia. Y el hombre entonces deja de existir con la pérdida de la unidad integradora de su cuerpo. En este punto es muy importante entonces hacernos una serie de interrogantes. Si cuando cesan las funciones del cerebro, en ese momento entonces hay algunos órganos que todavía están funcionando, ¿debemos considerar que se trata de una unidad que todavía está viva? O por el contrario, una unidad que ha iniciado su proceso de desintegración. Para dar más claridad a este punto, voy a hacerles un ejemplo.
Se trata de un paciente con una hemorragia cerebral, con una gran destrucción del tallo, aunque se preservan algunas de las funciones del encéfalo. Algo de conciencia, apreciación de los sentidos, la respiración se ha detenido. Entonces deberíamos considerar que se ha iniciado el proceso de desintegración. Las funciones de los órganos que aún permanecen solo serían señales de vida en un sentido análogo. El paciente aún vive. No se cumple necesariamente la máxima de que sin cerebro no hay integración. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias entonces éticas para la medicina de trasplantes? Para la valoración ética de la extracción de órganos para la muerte, para los muertos cerebrales, existen 3 posiciones fundamentales según la interpretación del estado ontológico del muerte cerebral. Se trata con seguridad de un vivo, por lo tanto no está permitida la extracción, está muerto con certeza, está permitida la extracción, o no hay certeza de que esté vivo o de que esté muerto. Con respecto a la primera, pues las medidas de prolongación de la vida, sin perspectiva de mejoramiento del estado de un enfermo cercano a la muerte, no son moralmente justificables. Pero para calificar de moral una acción, no basta que sea buena la realización, sino también el fin que la mueve. Con respecto al tercer punto, si es incierto si el muerto cerebral vive o está muerto, el paciente debe morir como consecuencia de finalizar las medidas de mantenimiento de la vida. Una de las premisas de la medicina de trasplantes es que el hombre pueda vivir un tiempo sin el órgano que ha de ser trasplantado. Quien ha de recibir otro corazón, un pulmón o un hígado, vive un tiempo sin este órgano. La técnica empleada para ello también puede aplicarse en caso de duda al donante, para estar seguro de que sobreviva el explante. Esta técnica puede ser interrumpida inmediatamente según las indicaciones. Esto obviamente nos da la entrada a lo más importante y a lo que se considera pues la columna vertebral de la ley de donación de órganos, el consentimiento informado o presunto. Respecto al consentimiento del donante se proponen 3 alternativas a debatir que tratan de conciliar el respeto ético a la voluntad del donante con el creciente interés social a la oferta de órganos. Estas 3 propuestas son la no negativa, la propuesta de información y la de consentimiento. La propuesta de no negativa, la extracción de órganos estaría permitida siempre que el donante y sus parientes más próximos no objeten nada en contra. La propuesta de información se trata de recabar precisamente información en los parientes más próximos acerca de cuál era la voluntad de donación del posible donante. Y la de consentimiento obviamente se trata de la expresión de la voluntad escrita en un documento público de no querer ser donante. En Colombia la ley 1805 ha acogido la propuesta de consentimiento en sentido no negativo. Con respecto a esto existe una sentencia muy importante, una sentencia hito, que permite una pequeña extracción de uno de los textos, que en caso de que la persona no haya manifestado expresamente su voluntad de vida, en vida respecto al tema de la donación de órganos después de su muerte, el Estado y la ley presume la voluntad tácita o implícita de la persona para que pueda efectuarse la donación, dando prioridad al interés público o a la función social del cadáver. En esta parte, pues ya vamos conociendo cómo es el estado del arte, nos vamos introduciendo a cómo es el estado del arte de Colombia. Sin embargo, vamos a mirar una comparación latinoamericana entre México y Chile. En la ciudad de Aguascalientes, en México, en el 2010, la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe auspició el primer foro latinoamericano de bioética en trasplante. Este foro lo que buscaba básicamente era darle prevalencia a algunas necesidades que fueran satisfechas en cuanto a que fueran más efectivos y seguros los trasplantes y a que se dieran también algunos cambios en las políticas de trasplante de los países de la región.
Estas necesidades, por mencionar solo unas pocas, la necesidad de asegurar que los dos enfermos tienen acceso oportuno y equitativo a la atención médica, indispensable asegurar que existen condiciones de equidad en el acceso a este recurso, que existe siempre la posibilidad de que los programas de trasplantes sean más permisivos en la aceptación de donación de potenciales donantes vivos, aún poniendo en riesgo la seguridad de los donantes, y la presión que representa la demanda de favorecer prácticas de comercio en trasplante. Los países requieren, obviamente, sistemas legislativos que aseguren las condiciones óptimas para la donación y trasplante de órganos humanos. Producto de este documento de Aguascalientes se planteó el foro de recomendación a nivel de países y de programas, que son como las mínimas condiciones para el desarrollo de un sistema saludable de donación y trasplante en cada país de la región. Ahora bien, con respecto a cómo están las cosas en Chile. En Chile, el Comité de Trasplantes, que se reunió en el 2013, mostró cómo había aumentado la negativa de la familia a aceptar la donación de los órganos. Esto pasó de un 32.1% al 40%. Tanto así que hay más o menos entre 450 y 600 pacientes a la espera de una donación. Los principales cambios que se introdujeron en esta nueva ley es el paso de un sistema de respuesta requerida a uno de consentimiento presunto. Básicamente la respuesta requerida es firmar un documento en el que se exprese la voluntad de no ser donante. El consentimiento presunto sí agregó a la discusión ética una tensión entre el Estado y el individuo en relación a la autonomía sobre el cuerpo. Esta figura de donante quebrantaría entonces la diversidad cultural y religiosa. Importante relevancia toma entonces la cosmovisión del pueblo mapuche, descrita por Rayún Antú Nahuel, que permite entender cómo percibe este grupo étnico relevante en Chile la donación de órganos. Y cito, para nosotros los mapuche, esto es atentar contra la Atmapu. Tal como llegamos a este mundo, debemos volver al vientre de la Nuque Mapu el día que nos corresponda morir. Ahora, con respecto a Colombia, ¿qué tenemos ahora? El estado del arte en Colombia. Básicamente se fundamenta en una sentencia de la Corte Constitucional y este fundamento está basado en el principio de autonomía, a la cual le concede incluso la prevalencia prima facie. Sin embargo, este consentimiento informado tiene algunas características que le son imprescindibles. Este consentimiento debe ser libre, conocimiento de todos los datos relevantes, comprender riesgo y beneficio de los tratamientos, posibilidad de alternativa de curación, deseo de no recibir tratamiento, incluso debe representar una expresión auténtica de su identidad personal. Para concluir, ¿qué nos ha dejado entonces la nueva ley de donación de órganos en nuestro país? Recelo sobre el libre albedrío para decidir en un aspecto que se considera de carácter exclusivamente individual. Suspicacia hacia los sistemas y profesionales sanitarios con respecto al respeto y la dignidad hacia el potencial donante. Desconfianza, respeto a la actitud de los equipos de cuidados intensivos para el mejor cuidado en la recuperación de un potencial donante. Se sospecha de actitudes negligentes con el objeto de permitir transformar un paciente potencialmente recuperable en un cadáver en muerte encefálica para que sea donante. El tema entonces de donación y trasplante de órganos post-mortem plantea serios interrogantes de tipo ético-médico en relación con el concepto de muerte y la capacidad tecnológica para declarar de manera segura la muerte, la cual es determinante para poder decidir. Se plantean problemas respecto de la equidad de los criterios utilizados para la distribución de los órganos donados, así como frente a la comercialización ilegal y la creación de mercados negros de órganos o componentes anatómicos de seres humanos. En este punto, la bioética ha entrado en una discusión acerca de los valores éticos y la tecnología del siglo XXI.
Muchas gracias. Bueno, como ya lo dijeron, el título de mi ponencia es Bioética, Biodiversidad y Desarrollo Humano en la Ciudad de Bogotá, reflexiona a partir de criterios bioéticos para la resolución de conflictos ambientales. Entonces, a modo de introducción, recordemos que Bogotá, que es la capital de Colombia y también la metrópoli con mayor aglomeración poblacional del país, también se considera como privilegiada por su composición natural, ecosistémica y social del territorio rural, esencial para la sostenibilidad como ciudad. En esta imagen precisamente ya podemos ver cómo empieza el conflicto con esta pregunta expuesta en esta imagen, si bosque o expansión urbana, a propósito de las recientes discusiones en torno a la reserva Thomas van der Hamen. Entonces, es importante mencionar que es la biodiversidad urbana, que son todas las especies que habitan e interactúan entre sí al interior de las grandes ciudades y espacios urbanos. Bogotá cuenta con esta biodiversidad, por supuesto, igual que muchas otras ciudades que contienen sitios de especial importancia para la conservación, ya que protegen especies y hábitats amenazados. En cuanto al desarrollo humano, en diferentes contextos, Colombia y Bogotá, encontramos que la doctora Ovalle en el 2007 dice que el desarrollo humano en Colombia no debe enfocarse únicamente en lo económico, porque de esta manera se estaría desconociendo la importancia del bienestar colectivo, donde se toma en cuenta la calidad de vida de los seres humanos, así como el cuidado y la protección de la vida en general. También el PNUD hace referencia a Bogotá, al desarrollo humano en Bogotá, donde se menciona a la sostenibilidad ambiental en términos de contaminación, pero no se considera la importancia que tiene la biodiversidad o la conservación de la biodiversidad para tener una ciudad verdaderamente sostenible. Entonces, nuevamente, con respecto al conflicto, Ovalle en el 2012 nos hace referencia diciendo, los intereses que benefician a las poblaciones posiblemente están en conflicto con la conservación de la biodiversidad. Es ahí donde surgen dilemas en torno a los intereses y derechos que deben ser mediados mediante las acciones y decisiones, donde aparece la necesidad de la formulación e implementación de una política pública. Estas políticas ya existen, tal vez no muy conocidas o muy divulgadas, como la política para la gestión de la conservación de la biodiversidad del Distrito Capital, que ya dentro de este documento se incluye el reconocimiento de la función que tiene esta biodiversidad como fuente de bienestar para la población. Además, se destaca la importancia o la relación de dependencia que tenemos los seres humanos con los ciclos naturales que regulan el agua, el clima, la calidad del aire y la productividad del suelo, que asegura la provisión de alimentos y otros servicios ecosistémicos indispensables para nuestra supervivencia. Entonces, aquí tenemos una balanza que nos muestra por un lado el desarrollo urbano y por el otro las reservas naturales. El desarrollo urbano, donde está el crecimiento poblacional, la expansión urbana y la construcción de viviendas. Y por el otro, entonces, tenemos esas reservas naturales que son indispensables para el equilibrio ambiental y esa conservación de la biodiversidad que se encuentran allí, en su mayoría. Entonces, el conflicto comienza con ese crecimiento acelerado de la ciudad de Bogotá, conflictos derivados por la tenencia de la tierra, lo que obliga a que la población necesite ocupar todos los espacios que se encuentran disponibles y que lamentablemente en muchos casos suelen ser esas reservas naturales. Y es allí donde se generan conflictos porque se afecta el equilibrio ambiental de aquellas zonas protegidas por sus cualidades ambientales. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos que la expansión urbana afectaría cerros orientales y también posiblemente humedales de la sabana de Bogotá. Recordando un poco estos ejemplos, los cerros orientales se consideran como protegidos a través de la figura de reserva forestal protectora, que por sus características geográficas, su uso debería ser eminentemente forestal y no se recomienda la urbanización o la explotación minera, aunque vemos que no siempre se cumple. Además, se caracteriza por su riqueza forestal, cuenta con ecosistemas como bosques altoandinos, subpáramo, páramo, y por eso son el nicho de nacimiento de la mayoría de ríos o fuentes de agua que surcan la sabana y la capital. Por otro lado están los humedales de Bogotá, que también son asignados como áreas protegidas a través de diferentes acuerdos y que se encuentran bajo el convenio Ramsar o Convenio Mundial de Humedales de Importancia Internacional, que reconoce su importancia ecológica como uno de los ecosistemas
más ricos en biodiversidad y de los cuales depende la supervivencia de gran cantidad de especies, entre las que se encuentra el ser humano. Una vez identificado el conflicto, ya podemos ir a indagar sobre qué criterios bioéticos nos pueden ayudar a la resolución de este conflicto. Antes, o para comenzar, destaco la importancia que tiene la vida en las consideraciones de desarrollo humano, escrita por Ovalle en el 2007, que dice así: de estas condiciones, naturaleza y comportamiento de los seres vivos en íntima relación con el medio ambiente, nace el hecho de asumir una actitud bioética ante los vertiginosos avances en la ciencia y la tecnología que le suponen al hombre tanto la capacidad de intervención, modificación, reparación de la naturaleza, incluyendo a la naturaleza humana, como el impacto y profundos cambios en el medio ambiente. Del mismo modo, Escobar y Ovalle en el 2005 establecen criterios bioéticos para la resolución de conflictos ambientales, a través de propuestas metodológicas que tratan diferentes problemas, especialmente aquellos que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad y el ambiente. Estos autores resaltan la importancia de adoptar prácticas que incentiven el desarrollo sostenible. Ellos también traen el término contingencia, definido como una dimensión que permite ampliar la comprensión de la realidad mediante la vinculación en el análisis bioético de la irreversibilidad, inestabilidad e incertidumbre de los conflictos ambientales. Y traen en términos de Solbach, en la reflexión acerca de los problemas ambientales se debe procurar por una ética de la ignorancia que implique a priori un principio de precaución. Es por eso que profundizamos más en este principio. Tenemos al autor Reichman en el 2007, que nos habla sobre los problemas ecológicos y sanitarios y lo relaciona con una conocida frase: es mejor prevenir que curar. Esto nos lleva a indagar un poco más en este principio, entonces nos lleva a la declaración de Winspread. Esta declaración dice así: es necesario aplicar el principio de precaución cuando una actividad amenace con daños para la salud humana o el medio ambiente. Deben tomarse medidas precautorias aun cuando no haya sido científicamente determinada en su totalidad la posible relación de causa y efecto. En este contexto, a quien propone una actividad le corresponde la carga de la prueba y no a la gente. El proceso de aplicación del principio de precaución debe ser transparente, democrático y con obligación de informar, y debe incluir a todas las partes potencialmente afectadas. También debe involucrar un examen de la gama completa de alternativas, incluyendo la no acción. Otros autores como Laura Casey también nos hablan de este principio. Afirma que es uno de los pilares fundamentales del principio de desarrollo sostenible y del deber de protección al medio ambiente, así como la actitud de reserva o cautela que debe adoptar una persona para evitar o prevenir los daños que pueda causar una actividad, aunque no exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia. Otras reflexiones frente al término uso sostenible han sido desarrolladas por otros autores, como Borges en el 2008, quien propone un modelo de ciudad con planificación de un crecimiento urbano coherente y nuevamente sostenible, desarrollando relaciones simbióticas entre la dimensión humana y la ambiental. Por su parte, Galeano Rey implementa expresiones como uso racional y uso sostenible en cuanto al mantenimiento de las propiedades naturales de los ecosistemas cuando son empleados para distintos propósitos. También este término de sostenibilidad se adjunta o se relaciona con participación, donde Garzón Díaz plantea la importancia de entender los problemas de los cerros desde una visión inter y transdisciplinar, ya que contemplan a la dignidad y a la calidad de vida en general. Documentos como Los Caminos de los Cerros hablan de involucrar a las poblaciones, a las comunidades de borde, garantizando así la construcción y sostenibilidad de uno de los proyectos de mayor impacto ambiental en la ciudad. Nuevamente, frente a este mismo concepto de sostenibilidad con participación, tenemos a Ovalle, que dice que desde una perspectiva bioética invita a reflexionar acerca de la conveniencia de pensar en la biodiversidad como un bien común, y describe la importancia de alternativas sostenibles como un elemento clave a la hora de intervenir los entornos. En esta misma autora trae conceptos de Alfredo Marcos, como el de sostenibilidad,
que implica no asumir el desarrollo desde parámetros económicos y a veces tecnológicos, sino por la preocupación por la manera como transcurre nuestra vida y por ende nuestra calidad de vida. Y ya para cerrar un poquito a modo de conclusión, tenemos que es evidente el conflicto que existe entre el desarrollo urbano y la ciudad de Bogotá y la biodiversidad causado por un acelerado crecimiento de la población que exige ocupar de manera eficiente los espacios disponibles dentro de la ciudad para brindar vivienda a sus pobladores. Sin embargo, muchos de los espacios considerados como disponibles incluyen zonas declaradas como reservas ambientales, lo que pone en peligro la subsistencia de la biodiversidad urbana, que pocas veces es valorada adecuadamente a la hora de tomar decisiones, dado que sus consecuencias inmediatas y futuras no son evidentes. Por eso se quiere llamar la atención a los tomadores de decisiones para que incluyan el principio de precaución como un criterio bioético en la resolución de este conflicto, que tenga en cuenta a todos los actores sociales implicados, a los ciudadanos, donde se contemple una variada cantidad de alternativas, incluyendo la no acción. Muchas gracias.